¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos nuevamente en este ciclo de conversaciones a propósito del COVID-19 con 19 líderes de opinión de distintas áreas hablando sobre cómo organizamos la vida en esta pandemia. Nos acompaña en esta oportunidad el presidente de la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil. Bueno, la idea es conocer a lo mejor otros aspectos de lo que usted opina, de lo que la gente ha visto a través de los medios, y parto de inmediato pidiendo una definición personal, al margen de su rol como empresario y como dirigente empresarial. Para usted, para Juan, ¿qué significa el coronavirus? Mira, para mí significa mucho dolor. Significa dolor porque son muchas familias que presencian la partida de sus seres queridos. Es una enfermedad muy dura porque ataca a los viejitos, a los más débiles, a las personas que están con prevalencias con cáncer, corazón, respiración, piel. Y por lo tanto, en ese sentido, a mí me genera mucho dolor lo que pueden estar viviendo esas personas. También me genera cierta angustia y dolor lo que también tiene que soportar el personal médico, desde la persona que hace el aseo hasta el doctor que está ahí operando un ventilador. Hago mucha empatía con ellos, de ese trabajo, y lo destaco. Eh, y finalmente, me da mucho dolor cómo se nos destruye la economía, que no perdona credo, no perdona sistema político, porque estamos todos afectados por igual. Juan, ¿qué es lo que más extraña de la época anterior a esta pandemia? Los abrazos, los besos. Yo he sido toda la vida hombre de dar la mano, o aunque no conozca, de dar besos. Incluso me he llevado algunos bochornos en algunos países porque de repente le hay un beso a una gringa y Mira, es así como una como... falta de respeto, Sí, ¿cachai? sí, sí. Yo soy una persona de piel. Me crié en el campo con piel, ¿cachai? Entonces, eh, para mí es muy ausente esta cuestión de no poder compartir. Y conceptos como distanciamiento social, cuarentena, quédate en casa, ¿a qué los asocian? Bueno, yo creo que claramente a protección. Lo más importante es la protección de todos nosotros, de todos los chilenos, especialmente en el caso mío como empresario, de la gente que está con nosotros, que son los trabajadoras, los trabajadores, los colaboradores. Por lo tanto, uno tiene un bien superior que proteger. Como ciudadano, protegernos entre nosotros, como autoridad, como empresario, proteger a los demás. Y en ese caso, tenéis que aplicar el distanciamiento social, Ah. tienes que aplicar todo lo que tú has planteado, y es parte de las reglas del juego, porque es la mejor manera de avanzar en ganarle a este virus. Juan, Porque, usted decía recién que el coronavirus nos afecta a todos por igual, pero yo le quiero hacer la pregunta de qué papel juega la inequidad en el coronavirus, porque, por ejemplo, quédate en casa, es más fácil quedarse en una casa de, no sé, 200, 300 metros cuadrados, si uno tiene el abrigo de un contrato y tiene cada uno que hacer su distanciamiento social en una pieza donde tiene una buena conexión a internet, un jardín para salir a tirar las piernas. Eso es muy distinto que quédate en casa en tus 38 metros cuadrados de una vivienda social, 5 o 6 personas hacinadas. En ese sentido, claro, puede que el virus incluso afecte a todas las personas de igual manera, pero incluso los doctores dicen que no es así, porque las enfermedades de base asociadas a la pobreza, por ejemplo la obesidad mórbida, diabetes, que tiene mayor incidencia en ciertos sectores de la población, hacen que el sistema inmune responda distinto. Entonces usted como dirigente de los empresarios, me gustaría conocer también su opinión de cuál es el rol que juega la inequidad en esta enfermedad.
A ver, primero, cuando yo digo que nos afecta por igual es porque estamos todos expuestos, ¿ya? Y todos estamos, al estar expuestos, yo puedo ir en el metro con una persona obesa o con una persona flaquita, bien vestida, mal vestida, lo que sea, si está con coronavirus me voy a contagiar igual. Eh, Ahora, la forma de vivirlo, por supuesto que ahí se producen las inequidades que tú dices. Yo hace más de 2 meses vengo diciendo, no es tan fácil vivir cuando está una familia en 38 metros o 36 en un bloque y son 5 o 6 personas. No es tan fácil hacer teletrabajo ahí, no es tan fácil protegerse, porque cuando tú sales también de ese bloque al pasillo, en el pasillo resulta que hay una señora que es más obesa y el pasillo es de 1 metro. Entonces, si pasáis entre medio de la señora y tú, vaya a pasar a 30 centímetros. Entonces, obviamente que es muy distinto a estar en un departamento, como puede ser el tuyo o mi casa, donde hay cierto nivel de confort y también, obviamente, hay cierta inequidad con respecto a las enfermedades de base, ¿cachai? O la nutrición. Por ejemplo, una persona en estado de calle tiene una nutrición totalmente distinta a la tuya y por lo tanto, si lo ataca el coronavirus, capaz que lo dé vuelta y a ti no. ¿Qué le produce más temor a usted? ¿La enfermedad o los efectos económicos que trae la enfermedad? Yo, honestamente, Sí, pues la idea es que hablemos con la sinceridad del caso. los efectos, realmente. La enfermedad es una realidad, es doloroso, tú puedes empatizar, yo empatizo con toda la gente que sufre, pero también uno no puede dejar de oír a organismos internacionales como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, que te dicen así livianamente, chuta, va a regresar 1.000 millones de personas a la A la pobreza. pobreza. Juan, nosotros estamos ahora con una plataforma digital conversando. Usted ha tenido múltiples reuniones por Zoom, por Teams, por Meets. Con todas estas maneras de comunicarse, ¿usted se siente más acompañado o se siente más aislado? Porque de repente uno conversa con tanta gente en el día, pero no le falta eso del abrazo, lo que usted dice que es su Bueno, piel. sí, pero no se te olvide que los seres humanos somos como los quiltros, weón, nos vamos acomodando. Entonces, por lo menos para mí, ha sido una grata conversación contigo. Y me siento bien cercano en este minuto, independiente que estamos súper lejos. Eh, eh, pero, pero bueno, la tecnología, por suerte, avanzó, ha avanzado a pasos agigantados. Yo jamás pensé que podíamos hacer lo que estamos haciendo hoy. Ayer, por ejemplo, hicimos una jornada del 3xI de reflexión, que la dirigía estaba en Noruega. Habían personas que se colgaron de la Araucanía, otros se colgaron de Argentina, y cuando estábamos en la reunión, de repente aparecía una franjita en la pantalla y decía, váyase a su grupo, pinchabais y te ibas al grupo con 10 a conversar. Y después decía plenario y volvía al plenario donde habíamos 140 personas. Y decía, expone, qué sé yo, Juan, y exponía a Juan. Oye, cosas que yo no había pensado que podían ocurrir. Juan, de todos los cambios que hemos estado implementando en época de pandemia, ¿cuál cree usted que van a ser definitivos? O sea, estos cambios van a quedarse una vez que termine la pandemia. ¿Cuál? O sea, primero la amigabilidad tecnológica. Ya. Yo creo que la tecnología va a ser muy importante. Pienso que el teletrabajo va a ser también importante, pero para mucha gente no deseado. Yo trabajo con mucha gente, Iván. Yo converso mucho con mi gente. De hecho, he ido a conversar con ellos. Acuérdate que nosotros tenemos empresas de alimentos, por lo tanto, Sí. tenemos la posibilidad de ir a concurrir. Y yo de repente el otro día le decía a Patti, que era la Patti es contadora de las agrícolas, le decía, ¿y qué hacías aquí? ¿Por qué no te quedas en la casa?
No, sí, a No quiere mí que me esté en la vuelvo casa. loca, o sea, Sí. olvídate. Yo necesito mi espacio, mi metro cuadrado, necesito conversar, necesito dialogar, necesito estar aquí. Soy productiva acá. Entonces, por supuesto, van a haber actividades que se van a poder hacer y actividades que no. Nosotros tenemos otra empresa que se llama Coagra, que tiene 460 colaboradores. Hoy día tengo 430 personas en teletrabajo. La compañía ha crecido en venta. Es como el Falabella de la agricultura. Y yo digo, chuta, me va a cambiar. ¿Y qué hago con los ¿Cuánta edificios? Entonces, ¿qué hago con la oficina? ¿Qué hago con todo ese metraje cuadrado? Oye, y voy a preguntarle a la gente quiénes van a querer trabajar en su casa o quiénes van a querer seguir usando el casino, no lo sé. En estos días, en esta semana que usted ha estado monitoreando de alguna manera lo que pasa con el manejo del coronavirus en el mundo, en el país, ¿hay algún líder o algún país que a usted le parezca referente que uno tendría que decir, yo me quedo con este líder, me quedo con lo que hizo tal país? ¿A quién miraría usted hoy día? Bueno, en materia de liderazgo, yo creo que, por ejemplo, Suecia tiene un buen liderazgo, porque Sin distancia, Suecia, ellos no hicieron cuarentena, ¿eh? Eso no cuarentenaron a la población. te voy a explicar, Suecia se jugó, no cuarentenó, eh, y después, ¿por qué digo que tuvo un buen liderazgo? Porque también después reconocieron Mm. que habían cometido un error en cierta medida y fueron corrigiendo y matizando la situación. Y yo creo que eso demostró cierto liderazgo. Eh, Tienes el caso, ponte tú, del presidente de Uruguay, que se jugó y lo acompañó la población. Entonces ese ya es Mm. un liderazgo colectivo. ¿Por qué? Porque la población se protege, lo toma en conciencia y lo acompañan bien las cifras hasta el momento. Lo Claro. acompañan bien las cifras. Entonces, yo creo que hay liderazgo. Ahora, creo que también hay muy malos liderazgos. España fue un pésimo liderazgo. Los españoles se tomaron esto como que si fuera Mm. agüita Sí. y lo tenían encima y ya estaba claro lo que estaba pasando en Luján y salieron el 8 de marzo a celebrar y se fueron de vino y de copa y se abrazaban y se contagiaron todos. Sí, Y eso claro. es un pésimo liderazgo. Bueno, en estos días usted ha descubierto, ha vuelto a descubrir algún libro, alguna aplicación, una película, alguna serie, algún disco que se atreva a recomendar. Mira, no, porque en esta pega dura de ser presidente de la CPC, que jamás pensé que iba a trabajar tanto. Yo he sido trabajador como perro, Iván, toda la vida, pero eh, cada información que me llega son 5 o 6 hojas, me llegan 10, 15 en el día. Si tuviera que leer todo, me leería un libro al día. Eh, Tengo que atender urgencias, también tengo que dedicarle 1 o 2 horas al día al negocio, a mi mujer, porque estamos viviendo esto solo. Por lo tanto, debo Pero, ser honesto, no he ni tenido, no ha tenido tiempo para una película, para una serie. no, 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 está no. duro. Yo me senté, Iván, hoy día es jueves, día del Carmen, y me senté a las 6:20 de la mañana y todavía no me he parado de Caramba. donde estoy. Ya, entonces lo invito, ya está bien, lo entiendo y es duro. Ahora entonces lo voy a invitar a que vuelva un poco la imaginación. Dígame un personaje real o ficticio, eso depende de usted, con el cual haber hecho la cuarentena, aunque lo reten en la casa, lo mismo, si esto es un juego. Pucha, yo honestamente me hubiera gustado hacer la cuarentena con Churchill. Con Winston Churchill. Sí, sí, porque el gallo eh, fue premio Nobel de Literatura, Sí. escribe con una pluma maravillosa, no fue a la universidad y fue premio No. Nobel. Tiene un concepto de la libertad, de la integridad enorme. Además es un gallo que le tocó un proceso que para mí es muy atractivo de la historia del mundo, donde sale, le tocó todo el proceso donde tú sales y partes la revolución industrial, llegas al momento bélico más duro del mundo y parte el proceso de reconstrucción
y vivió todo ese proceso. Y yo creo que es un proceso histórico que cambió la humanidad, permitió incluso la reconstrucción de Europa a través de la Unión Europea. Entonces yo digo, hubiera sido un personaje, además, era bueno para el whisky y tenía humor y sarcástico, entonces haber sido entretenido Ya, está bueno. conversar con él. Y a la inversa, un personaje también real o ficticio para mantener distancia social. Pucha. No me diga no, juegues. ¿Cómo no va a tener uno? Para mí hoy día lo más repulsivo es Maduro, güey. Ya. Porque primero no me gusta la forma que se expresa, no me gusta cómo denosta, cómo desafía, tiene un pueblo oprimido total, y me genera un antídoto a la libertad, un antídoto a la democracia. Lo tendría muy lejos. Para mí sería Iván, mortal, no podría entablar un diálogo, ¿cachai? No creo que él me escuche. encerrado con Maduro en la casa. No sé si él, quizás a la larga yo hubiéramos creo que sería mutuo, yo creo que sería mutuo, yo creo que sería un desamor totalmente correspondido. Oiga, no Juan, creáis que yo soy simpático y buena persona. No digo que no, pero me imagino yo que si están tan en las antípodas de lo que piensan y qué sé yo, no debe ser fácil. Juan, mirando hacia atrás, cuando partió el coronavirus, a mí me tocó estar en las noticias y uno miraba, decía, en Wuhan, una fiebre, una peste que partió en un mercado de animales, y era como todo tan lejano, hasta lo que estamos viendo hoy día nosotros, encerrados en las casas, ya llevamos más de 100 días en cuarentena en la región metropolitana. ¿Cuánto cambió su posición de lo que pensaba en ese momento del coronavirus a lo que piensa hoy día? A ver, por supuesto que cuando tú me hablas de Luján... De Wuhan, la ciudad que está en la provincia de Hubei. Yo creo que nadie la conocía, la verdad, salvo los chinos. Yo debo reconocer que para mí era como decir Linares, y me metí en internet y Luján es como Nueva York. Sí, tiene claro, los edificios, avenida, una cuestión increíble. China es impresionante, realmente impresionante. Y bueno, yo nunca pensé que iba a tener la magnitud, y a mí la chaucha me cayó cuando esta cuestión se fue a Italia. ¿A Europa? Ya. Y cuando tú veías los videos de gente, incluyendo una niñita chilena o señora chilena, no sé, pero se veía joven, que decía, oye, cuídense si esto es de verdad, aquí la gente se muere, aquí se elige quién vive, quién muere. Y yo cuando empecé a ver eso, y de repente en internet pesqué un diario y da ahí una hoja, 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas, 5 hojas, 6 hojas y puras defunciones de un diario de una ciudad del norte de Italia. Y tú decís, chucha, esta cuestión es de verdad, de verdad, de verdad. Y eso yo te diría que fue la última semana de marzo, primera semana de abril. Y ahí fue que caché que estaba la cagada, perdonen la expresión, que no habían ventiladores en el mundo y que si no comprábamos los ventiladores, en Chile iba a pasar lo mismo, que íbamos a tener que elegir quién vive y quién muere. Y en Chile eso no sucedió. Ni un ciudadano chileno le sucedió eso. O aunque digan que trajimos, o aunque digan por ahí en las redes sociales que son de cartón, pero también he recibido muchos mails de gente que dice muchas gracias porque si no hubieran estado los de China comprados casi en el mercado negro, dijeron en su minuto por lo difícil que era acceder a ellos. Juan, ¿cómo cree usted que va a ser la nueva normalidad cuando esto pase? ¿Cómo se le imagina? Bueno, primero creo que va a ser de mucha discusión bélica, porque el país está muy extremo. Entonces van a haber fuerzas que van a querer que esté todo cerrado,
que va a aumentar un puntito alguna métrica, y van a querer que todo pare, y van a haber otros que van a querer que todo se abra, porque la gente necesita trabajar, y creo que también va a haber menos respeto a la norma, porque así como países desarrollados que uno jamás pensaría que la gente celebraría como los ingleses en los bares, borrachos, aquí también, ¿por qué no va a ocurrir una cosa así? Si en plena pandemia hemos tenido gente que ha hecho fiestas clandestinas en Iquique, en Maipú, en Juan, otros también, lados. también, ha Entonces habido, yo también, digo, también ha habido los viajes en yo helicóptero lo primero que a visualizo, Cachagua, ¿no? Para ponerlos todos en el mismo nivel de irresponsabilidad, porque hay responsables a pie, hay responsables en auto y hay sí, responsables con helicóptero. claro, sí, es verdad. Y también el señor Quintero, que es senador, se fue en el Sí, avión lógico, sí. Por eso digo, hay de todo. a La Puerto Montt, responsabilidad se chuye bien homogeneamente. ¿Ah? Los y, tontos están en todos lados. y, 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 y puso en riesgo a 150 personas que iban arriba del avión, y el otro lo que hizo fue cometer una falta y se fue a su casa cuando la norma decía que no podía ir a la casa, por lo tanto tuvo que pagar, y pagó 15 millones de pesos y lo multaron, y el señor Quintero no lo multaron, pero bueno, Juan, son las desigualdades de la vida, pero ¿no? veo un escenario medio bélico. ¿Ah? Pero No está muy al final, yo, yo creo que va a ser extremo en términos de la discusión de lo que hay que hacer. Y va a haber siempre mucha gente que va a decir que se hace todo mal, otros que se hace todo bien, y va a haber poca conversión. Y eso me preocupa porque al final, afecta a todos los chilenos, afecta a la gente que quiere trabajar, afecta a la persona que se puede ir en bicicleta con su mascarilla, que no tiene nada que ver con la otra, y que puede llegar responsablemente a una empresa. Y la empresa, yo te digo una cosa, Iván, nosotros tenemos 4 plantas productivas en Ñuble. Pudimos trabajar cuarentenado. La gente, tú le preguntabas y se sentía mucho más segura dentro de las plantas, porque las plantas de alimentos se tomaron todas las precauciones, todos los protocolos, se hizo todo correctamente. Entonces tú dices, bueno, cresta, se puede si hacemos las cosas bien como lo hicieron quizás los suecos u otros. en el plano personal, ¿qué es lo primero que usted va a hacer cuando se acabe la cuarentena? Usted, ¿qué actividad, qué tiene pensado? No, 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 no me diga ir a visitar la empresa, sino que un deseo personal. No, un deseo personal, me quiero ir a la casa del campo en Catapilco. Además, este año ha llovido, los cerros van a estar verdes, yo salgo a caminar, camino 2, 3 horas por los cerros, me gusta salir con los perros, a veces salgo solo, a veces salimos con la María Isabel, quiero estar con mis nietos, no he estado con mis nietos, he sido muy respetuoso de mis hijos y mis nueras, que son muy cuidadosas, y no he estado con ellos. Lo llamo por FaceTime, y converso con ellos, pero me encantaría poderlos abrazar, y estar con ellos. Está bueno. Sí, Y, pero es un bonito y deseo. eso, Ir a caminar con los tan perros en simple como Catapilco. eso. No es un mal panorama, no es un mal panorama, sobre todo si yo vivo que tenían harta sequía. Juan, ¿dónde debería estar puesto el desarrollo científico y tecnológico en los próximos años? Que, a propósito de este desafío que estamos viviendo. Bueno, nosotros en la CPC formamos el Fondo de Emergencia Sanitaria y formamos un fondo de innovación, tecnología, y estamos procurando y apoyando junto con un grupo de expertos ciertas iniciativas, y creo que es muy importante que Chile desarrolle la capacidad de producir vacunas. Chile no produce vacunas para los humanos, produce solamente para animales, y estamos en eso trabajando. Yo creo que también tenemos que focalizar en innovación y tecnología asociada a nuevas cosas. Innovación y tecnología en la educación. Juan, probablemente se están haciendo ya ahora películas y libros sobre la pandemia. Si usted fuera el que está detrás de una de esas películas, o cómo se haría su película o su libro sobre la cuarentena. O sea, cuando salió lo de CIPER, de los
computadores, de los ventiladores, don Mario Kreuzberg, el don Francisco, me llamó y me dijo, oye, si tú vivieras ahí en Los Ángeles ya te hubieran llamado para pagarte los derechos de la película. Así que haría una película de la compra de los ventiladores, porque fue realmente, yo se la voy a contar a mis nietos, pero tú no te podías imaginar todas las que Entonces mire, tuvimos que le hacer cambio para la pregunta que quería, era una historia que le haya impresionado en estos días de encierro. Cuénteme la historia de los ventiladores. ¿Qué es lo más loco, lo más raro que tuvieron que hacer para conseguir los ventiladores? O sea, primero teníamos que buscar un refugio, entonces transformamos la embajada en bodega. Después llenamos la embajada y la casa del embajador porque era territorio chileno, entonces no lo podían embargar en China. Después armamos una logística y no llegaban camiones, sino que camionetas, vehículos de A2, de A5, de A7, porque si nos pillaban con 50, 60 ventiladores o 100, nos podían requisar los ventiladores. Y 100 ventiladores a 4 veces son 400 personas que lo podrían haber usado en el periodo, ¿no es cierto? ¿Cachai? Cada 15 días se renueva y 4 veces es importante. Entonces, después, ponte tú, llegaban los gallos a la embajada en la noche, después de las 12 de la noche, porque en Beijing no podéis funcionar en el día, y querían más plata, po. Y había impactado un valor y querían otro. O de repente tenían que pagar por ver. Y lo iba a ver y se echaban para atrás porque tenían miedo que los requisaran y que fuera no de verdad, sino que de mentira. En un momento dado yo estaba me sentía tan perdido que llamé al canciller y le dije, canciller, me voy en un avión y me llevo la plata. Arréglelo. La plata del billete, los fajos billetes. Y yo me iba a ir con... Sí, señor, millones de dólares en billetes, para pagar, porque no allá... tengo idea cuánto espacio ocupan $1 millón, $2 millones, ¿cuántos millones de dólares? 50, ¿no? 20. 20. ¿Y 20 millones de dólares en qué caben? ¿En qué espacio físico caben? En mi vida he visto $1 millón, entonces no tengo idea a qué se parecen 20. Entonces, ¿en qué meto 20 millones de dólares? ¿En maleta? Debe ser como una cama matrimonial, me imagino, de billetes, Una cama de maleta. matrimonial de $100. Pero no se pudo, porque eso estaba prohibido por ley. Y ahí, está bien, la plata está, yo sé que está en los bancos, está en bóveda, está depositada, había cuarentena acá. ¿Cómo uno porque esto puede ser, ahora puede sonar anécdota, pero en su minuto era todo un tema. ¿Cómo se hace para sacar Claro. 20 millones de dólares? Habían países que requisaban ventiladores que iban a otros países. Francia requisó ventiladores que iban a España. Turquía, Estados Unidos requisó ventiladores que iban a Brasil. Entonces, ¿cómo lo hacíais para llegar a Chile? Y ahí dijimos, oye, hay que mandar el avión presidencial, porque nadie puede tocar el avión chileno de la Fuerza Aérea, porque es un avión de la Fuerza Aérea igual que la embajada. Y hubo que usar toda la diplomacia para lograr sacar los ventiladores de la embajada al aeropuerto. Había que firmar los convenios para no agresión con Australia y Nueva Zelanda, que no existían convenios de no agresión. Entonces de repente tú decías, confío en que pare el avión en Australia, un avión LAN, y de repente los australianos estaban con todos los gallos boqueando en los hospitales y dicen, no, pues yo me quedo con los 200 ventiladores, sorry. Entonces hubo todo esto que hacerlo en 2 semanas, 3 semanas, y la plata era lo de menos, y la plata que nosotros levantamos en el fondo, que la pusimos muchas empresas y empresarios, incluyéndome yo y mi familia, por supuesto, la plata estaba en el banco. Yo siempre dije, Iván, yo prendí la llama y el fuego se hizo solo, de verdad se hizo solo. Y por eso me duele tanto cuando de repente dicen, no, los empresarios están lavando imagen, están haciendo esto, están haciendo lo otro, o que los ventiladores son de cartón.
trajimos los mejores ventiladores que pudimos conocer, los pagamos a veces 2 veces más caro, incluso más. También debo reconocer que gracias a la gestión del embajador logramos que algunas fábricas nos vendieran directo, hicimos promedio. Tuve que aprovechar de llamar a empresarios, amigos, para decirle, oye, tú tenés buenas relaciones en China, ¿puedo confiar en alguna empresa que hagáis negocios con ellos para poderle mandar la plata, que él me los venda y él mande un gerente a comprarlo o él mismo como empresario, porque yo no lo puedo hacer? Entonces usamos todas las rendijas, todas las rendijas. Juan, ¿qué costumbres, gusto, hábito adquirió en estos días de cuarentena y que lo va a seguir acompañando? Mira, tengo una prima segundo grado que yo pasaba siempre frente a su casa y decía pan, masa grande, masa madre. Y yo, uno trata de comer lo menos pan posible, o nada. Bueno, y empecé a comprarle a mi prima Lucía pan, masa madre, que la ventaja que tiene es que se fermenta antes la masa, y cuando tú te lo comes no fermenta, entonces no te hincháis, pero además es como pan de campo, yo me crié con pan de campo, gusto de pan de campo, entonces compro de esos como panes grandes y son la perdición. ¿Qué cosa que hacía antes normalmente no va a hacer nunca más? Porque se da cuenta de una pérdida de tiempo, una tontera, y a lo mejor uno a veces le dedica tiempo a cosas que no valen la pena. ¿Qué no va a hacer nunca más después de la pandemia? Yo te diría quizá a veces darle importancia a cosas que no la tienen. Puede ser, de repente uno gasta tiempo en cosas que no valen la pena. A veces, claro, a veces te enojáis por estupidez, o no eres capaz de ponerte en la posición del otro, ¿cachai? Hoy día es tan relevante lo que está pasando, cuando tú ves cómo sufre la gente, o la gente que pierde a su familia, fallece alguien, o la gente que pierde el trabajo. Esto lo leí, pero lo que leí decía que el dolor más grande de un hombre era perder un hijo o una hija. Pero el segundo dolor más grande de un hombre, ¿tú sabes cuál es? Perder el trabajo. Entonces, tú dices, chuta, imagínate cuánta gente está pasando ese dolor que es tan grande. Es un duelo muy grande. Imagínate que se te muere un hijo, el duelo lo que significa. Y perder tu trabajo también, en la escala de dolor psicológico, interior, ¿cuánta gente lo está perdiendo eso? Además, con la angustia muchas veces de no poder enfrentar tu capacidad de proveedor. O sea, al final es eso, ya sea mujer u hombre. Nada, le quiero dar las gracias por esta conversación. Hay harto tema, está interesante. Un abrazo digital, ya que estamos todos a través de las pantallas. Gracias por estos minutos. Oye, quedamos desafiados por un buen vino sutil, ¿eh? Ya, está bueno.